Hola a todos, bienvenidos a Data Empires. En la capacitación avanzada sobre recuperación de datos, hemos discutido en detalle diferentes problemas y sus soluciones de falla lógica, falla eléctrica, falla mecánica y falla básica del firmware del disco duro. Discutimos sobre algunos problemas críticos y sus soluciones nativas, que solo podrían resolverse con la ayuda de herramientas avanzadas de recuperación de datos. En nuevos módulos de capacitación en recuperación de datos, discutiremos el procedimiento de recuperación de datos, con la ayuda de herramientas y máquinas avanzadas de reparación de firmware. En esta sesión de capacitación, discutiremos en detalle sobre el firmware del disco duro, las herramientas avanzadas y los requisitos de las herramientas avanzadas. Amigos, como sabemos, hoy los datos significan mucho para nosotros, porque los datos lo son todo en el escenario actual. Generalmente, los principales motivos de la pérdida de datos son errores humanos, cortes de energía, causas naturales, fallas de la máquina, errores lógicos, daños físicos, fallas eléctricas y fallas del firmware. Ya hemos hablado sobre la recuperación de fallas de firmware lógicas, eléctricas, mecánicas y básicas en los diferentes módulos de recuperación de datos. En esta capacitación avanzada sobre reparación de firmware, analizaremos diferentes herramientas de reparación de firmware de hardware, y su proceso de trabajo. Además, aquí se discutirán diferentes problemas de firmware, su identificación y sus soluciones a través de herramientas avanzadas. Primero analicemos brevemente el firmware. El firmware es un programa que está codificado en el disco duro, y contiene muchos módulos pequeños y subprogramas. Dispone de la programación operativa básica del disco duro. El firmware contiene los controles de bajo nivel del disco duro. El firmware también controla los componentes físicos del disco duro, y también decide cuándo y cómo funcionan estos componentes físicos. El problema de la corrupción del firmware es muy común en los discos duros modernos. Cuando el firmware del disco duro se daña, sin repararlo, no se pueden extraer datos. Cuando el firmware del disco duro se daña, el disco duro se detecta parcialmente, se detecta incorrectamente, se muestra ocupado, muestra un tamaño de 0 GB, o no se inicia. En ocasiones proviene un sonido de clic proveniente del disco duro, lo que los técnicos entienden como un problema mecánico, pero también puede generarse por una falla del firmware. En este momento, descubrir el motivo exacto del fallo del firmware, y recuperar los datos del cliente solucionándolo puede resultar muy difícil para cualquier técnico. Como comentamos en la sesión anterior, el firmware del disco duro se divide en dos partes. Una parte se almacena en la PCB del disco duro. Y la segunda parte se almacena en el área de servicio del plato del disco duro. Una parte muy pequeña pero muy importante del firmware del disco duro se almacena en la ROM IC, o en el procesador principal en la PCB del disco duro. Una gran parte del firmware del disco duro se almacena en pistas especiales en el plato, lo que se denomina área de servicio. Además, el plato del disco duro se divide en dos partes. La primera es el área de datos, y la segunda es el área de servicio. El área máxima del plato se utiliza para el área de datos.
Esto se utiliza para almacenar los datos del usuario. El usuario puede acceder directamente a esta área y realizar operaciones de lectura y escritura. Una pequeña zona del plato se utiliza como zona de servicio. Todos los módulos de firmware importantes, como la tabla de zonas, la overlay, la tabla de defectos, los módulos traductores, y los archivos del sistema, se almacenan en el área de servicio. No se puede acceder directamente al módulo de firmware disponible en el área de servicio. Para acceder, actualizar y reparar el firmware disponible en el área de servicio, requerimos herramientas especiales de reparación de firmware de software y hardware. Hay muchos programas gratuitos y de pago disponibles, que pueden acceder y reparar los problemas de firmware de nivel básico. SEDIV, WD Marval, reparación de firmware de Seagate, WDR, SRT, y SHRT son algunos ejemplos. Al utilizar estas herramientas de software, podemos resolver los problemas relacionados con el firmware de los discos duros de series antiguas y de algunas series nuevas. Ahora analicemos qué son las herramientas de firmware avanzadas y por qué son necesarias. Como sabemos, los problemas de los discos duros de series nuevas y antiguas se pueden resolver con la ayuda de herramientas de software. Pero ¿qué pasa con los discos duros de nueva generación? Existen muchas empresas fabricantes de discos duros en todo el mundo. Pero Seagate, WD, Samsung, Toshiba e Hitachi son los más populares entre ellos. Actualmente, las empresas fabricantes de discos duros están fabricando discos duros de mayor capacidad. Están fabricando más discos duros nuevos con rendimiento y tecnología mejorados. También están actualizando los recursos de firmware y haciendo que el disco duro sea más seguro y confiable. Por tanto, existen más problemas relacionados con el firmware, pero las herramientas y recursos para solucionarlos son limitados. Para resolver los últimos problemas de firmware y casos de recuperación de datos, también necesitamos herramientas de reparación de firmware más recientes y actualizadas. Las herramientas avanzadas proporcionan diferentes métodos de copia de seguridad para recursos de firmware del disco duro como ROM, traductor y módulo. También proporcionan las últimas instalaciones y soluciones para resolver problemas importantes de firmware. Muchas empresas y sus productos de hardware avanzados están disponibles para la reparación del firmware del disco duro. Estos incluyen PC3000 e Islab, Dolphin Data Lab, herramientas MRT, DeepSpar y Atola, que son muy populares. En este curso de capacitación avanzado en reparación de firmware, aprenderemos sobre la recuperación a través de la herramienta de recuperación de datos MRT. También intentaremos demostrar otras herramientas de hardware. Discutiremos puntos y errores importantes, que se deben tener en cuenta al abrir el laboratorio de recuperación de datos. También aprenderemos paso a paso cómo diagnosticar la unidad fácilmente, y cómo recuperar los datos de las unidades que tienen protección con contraseña, problemas de firmware, cabezales dañados y problemas lógicos.